Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentraremos en algo verdaderamente especial, un tema que resuena en el alma de muchos y que, estoy seguro, tocará las fibras más sensibles de su corazón. El título del vídeo es Esla Turkoglu, un lugar especial en mi corazón, no es casualidad. Vamos a explorar la profunda conexión y el impacto que la talentosa Esla Turkoglu ha tenido en la vida de sus seguidores, ese rincón único que ha logrado ocupar en nuestros corazones. Prepárense para un viaje emocional y reflexivo. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. ¿Quién es Esla Turkoglu para muchos de nosotros? Para algunos es una actriz que con cada personaje nos ha regalado momentos inolvidables. Para otros es la personificación de la fuerza, la resiliencia o la dulzura. Pero para la gran mayoría es esa figura que a través de su trabajo y su persona, ha logrado crear un espacio único, un lugar especial, en nuestros corazones. Hoy vamos a desgranar qué hace que Esla sea tan querida, tan admirada, y cómo esa conexión se ha forjado. Empecemos por el principio, por su trabajo como actriz. Esla Turkoglu ha demostrado una versatilidad impresionante. Desde sus inicios ha abordado roles que la han permitido explorar diferentes facetas de la actuación. Recordamos, por ejemplo, su interpretación en Pecado Original, donde cautivó a una audiencia global. Y qué decir de su papel en Zennet, donde nos mostró una sensibilidad y una profundidad que dejaron a muchos sin aliento. Pero es en Tierra Amarga donde, para muchos, alcanzó un nuevo nivel. Su personaje como protagonista se enfrentó a desafíos enormes, a intrigas, a amores apasionados y a pérdidas desgarradoras. Y Esla, con una maestría digna de admiración, dio vida a cada emoción, a cada lucha, a cada lágrima. Lo que hace que su actuación sea tan especial es su capacidad para conectar con la audiencia a un nivel muy humano. No se trata solo de memorizar diálogos o de seguir un guión. Se trata de sentir lo que el personaje siente, de transmitir esa autenticidad que hace que nos involucremos en sus historias. Cuando vemos a Esla en pantalla, a menudo sentimos que estamos presenciando algo real, algo que nos toca. Sus gestos, sus miradas, la entonación de su voz, todo contribuye a crear personajes complejos y fascinantes que se quedan con nosotros mucho después de que los créditos finales hayan aparecido. Pero la conexión no se limita solo a sus roles. La personalidad de Esla, o al menos lo que percibimos de ella a través de las entrevistas, las redes sociales y su interacción con los fans, también juega un papel crucial. Es una persona que transmite humildad, gratitud y un gran respeto por su trabajo y por quienes la apoyan. En un mundo donde la fama puede ser efímera y a menudo viene acompañada de controversias, Esla ha logrado mantenerse fiel a sí misma, demostrando una madurez y una coherencia que la hacen aún más admirable. Pensemos en las historias que nos cuentan sus personajes. Son historias de amor, de lucha, de superación, de sacrificio. Y en esas historias, muchas veces nos vemos reflejados. Quizás hemos experimentado un amor tan intenso, hemos luchado por nuestros sueños con la misma tenacidad, o hemos enfrentado adversidades que nos han hecho sentir perdidos. A través de Esla encontramos una especie de consuelo, una confirmación de que no estamos solos en nuestras experiencias. Sus personajes se convierten en nuestras heroínas, en esas figuras que nos inspiran a seguir adelante, a creer en nosotros mismos y en la posibilidad de un futuro mejor. Además, el fenómeno de las series turcas ha contribuido enormemente a esta conexión global. Estas producciones, con sus narrativas ricas y sus personajes bien desarrollados, han cautivado a audiencias de todo el mundo. Y Esla Turkoglu, con su talento, se ha convertido en una embajadora de esta forma de arte. Sus fans no solo la siguen en su país de origen, sino que se extienden por Europa, América Latina y Asia. Esta diversidad de seguidores, unidos por la admiración hacia una misma artista, es un testimonio del poder universal de su talento. ¿Y qué decir de las redes sociales? Hoy en día, las redes sociales nos permiten tener una ventana, aunque sea limitada, a la vida de las personalidades que admiramos. Esla utiliza estas plataformas para compartir momentos de su vida, para interactuar con sus fans, para agradecerles su apoyo. Y cada pequeña publicación, cada foto, cada vídeo, es recibido con entusiasmo por su legión de seguidores. Estos momentos de conexión directa refuerzan aún más ese sentimiento de cercanía y aprecio. Sentimos que la conocemos un poco mejor, que entendemos sus motivaciones, sus alegrías y sus desafíos.
Otro aspecto que genera ese lugar especial es la lealtad que sus fans le demuestran. Los grupos de fans en las redes sociales, campañas de apoyo, los mensajes de aliento que recibe constantemente, todo ello habla de una comunidad sólida y apasionada. Esta lealtad no es algo que se gane fácilmente. Se construye a base de autenticidad, de talento y de una conexión genuina con la audiencia. Los fans de Esla no son solo espectadores pasivos, son seguidores activos que se involucran, que defienden su trabajo y que celebran cada uno de sus logros. Quizás también haya algo en su forma de ser, en su energía, en esa chispa que la hace única. A veces simplemente nos sentimos atraídos por la luz de una persona, por esa cualidad que la hace destacar entre la multitud. Esla tiene esa cualidad. Tiene una presencia escénica, una dulzura y una fortaleza que la hacen magnética. Por supuesto, es importante recordar que también hay desafíos. La exposición pública, la presión de mantener una carrera exitosa, las críticas, son aspectos inherentes a la vida de una figura pública. Y sin embargo, Esla parece navegar por estas aguas con gracia y determinación. Esta fortaleza ante la adversidad es otro de los motivos por los que tantos admiramos su trayectoria. Nos enseña que incluso en los momentos difíciles, es posible mantener la integridad y seguir adelante con determinación. Ahora, reflexionemos sobre ese lugar especial en mi corazón. ¿Qué significa realmente? Para mí, y estoy seguro que para muchos de ustedes, significa un sentimiento de gratitud, de inspiración y de conexión. Es ese rincón donde guardamos los recuerdos de sus personajes que nos hicieron reír, llorar o reflexionar. Es ese espacio donde celebramos sus éxitos y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Es esa sensación de que, de alguna manera, esta artista ha enriquecido nuestras vidas, nos ha acompañado en ciertos momentos y nos ha dado algo que apreciar. Piensen en alguna escena particular que los haya conmovido profundamente, o en alguna frase de un personaje que se les haya quedado grabada. Esos son los pequeños tesoros que Esla nos ha regalado. Son fragmentos de su arte que hemos incorporado a nuestra propia experiencia de vida. Y esa es la magia de la actuación, de contar historias. Cuando un actor logra traspasar la pantalla y llegar al corazón del espectador, ha logrado algo verdaderamente extraordinario. En resumen, Esla Turkoglu ha conquistado un lugar especial en nuestros corazones a través de su excepcional talento actoral, su autenticidad como persona y la profunda conexión que ha logrado establecer con su audiencia global. Sus personajes nos inspiran, nos conmueven y a menudo nos vemos reflejados en sus luchas y sus triunfos. Su humildad, su gratitud y su resiliencia ante los desafíos la convierten en una figura aún más admirable. El alcance de su trabajo a través de las series turcas y la cercanía que proyecta a través de las redes sociales han consolidado una comunidad de fans leal y apasionada. En definitiva, Esla Turkoglu no es solo una actriz talentosa, es una artista que ha tocado nuestras vidas de una manera significativa, dejándonos un legado de emociones y de inspiración. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Hemos explorado juntos ese lugar especial en mi corazón, que Esla Turkoglu ha logrado ocupar. Espero que este recorrido les haya parecido tan fascinante y conmovedor como a mí. Antes de irnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Ahora, me encantaría saber de ustedes. ¿Qué es lo que más admiran de Esla Turkoglu? ¿Hay alguna escena o personaje que les haya marcado de manera especial? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus experiencias y sus opiniones. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también admiran a Esla o que disfrutan de las series turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.